¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos luchan financieramente, a pesar de que la Biblia habla de abundancia y bendición? ¿Podría ser que se nos haya mentido sobre lo que Dios realmente dice sobre el dinero? Algunos dicen, el dinero es malvado, o ser rico es pecaminoso. Pero, ¿qué pasa si estas creencias realmente te mantienen atrapado en la lucha financiera? ¿Qué pasa si el enemigo ha estado usando estas mentiras para impedir que te entregue la provisión de Dios? Hoy, vamos a descubrir la impactante verdad sobre el dinero según las Escrituras, y confía en mí, esto podría cambiar la forma en que ves la riqueza para siempre. Desglosaremos los conceptos erróneos más grandes, revelaremos lo que Dios realmente dice sobre el éxito financiero y, lo más importante, le mostraremos cómo alinear sus finanzas con principios bíblicos para que finalmente pueda caminar en las bendiciones que Dios ha preparado para usted. Y antes de sumergirnos, quiero saber, ¿alguna vez le han dicho que el dinero es malvado? Escriba sí o no en los comentarios. Además, si está listo para liberarse del miedo financiero y entrar en el plan de Dios, asegúrese de suscribirse y encender las notificaciones, porque esta enseñanza abrirá sus ojos de una manera que nunca esperaba. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que estamos a punto de revelar podría ser la clave que falta para desbloquear la prosperidad bíblica en su vida. Comencemos. El dinero en sí no es la raíz de todo mal. Muchas personas han entendido mal este versículo de 1 Timoteo 6:10, donde claramente dice, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Observe la diferencia clave? No es dinero en sí, sino el amor por el dinero que corrompe. Cuando el dinero se convierte en una obsesión, cuando las personas la persiguen a cualquier costo, abandonando su fe, sus valores e incluso sus seres queridos, se convierte en una trampa peligrosa. Piense en cómo Judas Iscariot traicionó a Jesucristo por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14-16. No fue la plata la que lo condenó, sino su codicia. El dinero, como el fuego, puede ser útil o destructivo. Todo depende de cómo lo manejes. La palabra de Dios no condena la riqueza. Advierte contra el apego del corazón hacia él. Cuando las personas priorizan riquezas sobre sus vidas espirituales, terminan sirviendo dinero en lugar de Dios. Eche un vistazo al mundo que lo rodea. Dinero impulsa industrias, alimenta a las familias y apoya a los ministerios que difunden la palabra de Dios. Muchos creyentes caen en la idea errónea de que la riqueza es inherentemente malvada, pero la Biblia enseña lo contrario. Abraham, uno de los hombres más fieles de las Escrituras, era inmensamente rico en el ganado, la plata y el oro, Génesis 13:2. El rey Salomón, bendecido por Dios, se convirtió en el rey más rico en la historia de Israel, Segundas Crónicas 9:22. Job, un siervo justo de Dios, perdió todo como una prueba de fe, solo para que Dios restaurara su riqueza doble, Job 42:10. Estos hombres no fueron condenados por sus riquezas, sino que fueron probados en cómo usaron sus bendiciones. La riqueza es una herramienta, puede servir al reino de Dios o convertirse en un ídolo que le distancia a las personas de él. Entonces, ¿por qué tanta gente cree que el dinero es malo? Porque han visto su poder destructivo cuando se usan mal. Muchos caen en el engaño, pensando que la pobreza es un signo de santidad, pero la Biblia nunca dice que ser pobre es un requisito para la justicia. En cambio, las Escrituras requieren sabiduría en el manejo del dinero. Mateo 6:24 nos advierte que nadie puede servir tanto a Dios como al dinero. Debemos tomar una decisión. Pero observe, el versículo no dice que el dinero en sí sea malvado. Dice que debemos tener cuidado de no dejar que nos gobierne sobre nosotros. La administración fiel es clave. Dios confía los recursos a su pueblo para ser utilizados para buenas obras, no acumuladas por la codicia o mal utilizados para una ganancia egoísta. Piense en cómo el dinero ha dado forma a su vida. ¿Alguna vez has visto a un generoso donante que usa sus recursos para bendecir a otros? Su riqueza se
convierte en una fuerza para el bien, un medio para apoyar a las misiones necesitadas, fondos y proporcionar a sus familias. Por otro lado, también has visto personas cuya avaricia las destruye. Nunca se trata del dinero en sí, siempre se trata del corazón. Dios mira nuestros corazones e intenciones. Si el dinero controla a una persona, conduce a la ruina. Pero, si una persona controla el dinero bajo la guía de Dios, se convierte en una herramienta poderosa para su reino. Es por eso que Paul instruye a los creyentes en 1 Timothy 6, 17-19, que sean ricos en buenas obras, generosas y listas para compartir, no aferrarse a la riqueza como su máxima seguridad. Con este entendimiento, cambiemos nuestro enfoque. Sí, el dinero no es el problema. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la riqueza? ¿Ser rico es pecaminoso? Exploremos lo que las Escrituras revelan sobre este tema. Muchas personas creen que ser rico es inherentemente equivocado, pero la Biblia cuenta una historia diferente. Algunos de los siervos más fieles de Dios eran increíblemente ricos. Abraham, un hombre después del corazón de Dios, fue bendecido con grandes riquezas, ganado, plata y oro. Génesis 13, 2. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, también era el rey más rico de Israel, y su riqueza fue una bendición directa de Dios. 2 Crónicas 9:22. Incluso Job, que sufrió inmensos juicios, fue recompensado con el doble de su riqueza anterior después de demostrar su fidelidad. Job 42:10. Claramente, Dios no condena la riqueza en sí. Lo que importa es cómo se usa. El problema no es el dinero, sino cuando la riqueza se convierte en un ídolo, teniendo prioridad sobre la fe y la justicia. Entonces, ¿por qué tanta gente piensa que la riqueza es malvada? Porque ven cómo la codicia y el materialismo consumen personas. Muchas personas ricas se vuelven arrogantes, creyendo que son autosuficientes sin Dios. Otros acumulan sus riquezas, ignoran las necesidades de los pobres y viven en exceso, mientras que otros sufren. Aquí es donde la Biblia nos advierte, no en contra de las riquezas, sino en contra de confiar en ellas. 1 Timothy 6:17 le dice a los ricos que no sean arrogantes ni ponen su esperanza en la riqueza, lo cual es incierto, sino que ponga su esperanza en Dios. La riqueza es temporal, solo el reino de Dios es eterno. Jesucristo mismo advirtió que es difícil para una persona rica entrar al cielo, Mateo 19:24, no porque la riqueza sea malvada, sino porque muchos permiten que las riquezas tomen el control de sus corazones. Sin embargo, la riqueza puede ser una herramienta poderosa para bien cuando se maneja con sabiduría y fe. Muchas grandes obras de Dios han sido respaldadas por recursos financieros. Los ministerios, organizaciones benéficas y misiones prosperan cuando los creyentes usan sus bendiciones para elevar a los demás. Dios llama a su pueblo a ser generoso y usar su abundancia para servir a los necesitados. Proverbios 3, 9, 10. Alienta a los creyentes a honrar a Dios con su riqueza, y a cambio, promete provisión. La iglesia primitiva en Hechos 4, 32-35 ejemplificó esto. Compartieron su riqueza para que nadie entre ellos careciera de nada. La riqueza debe verse como una oportunidad para bendecir a los demás y glorificar a Dios, no como algo de lo que avergonzarse. Piénselo, si ser ricos fueran verdaderamente pecados, ¿por qué Dios bendeciría a tantos siervos fieles con riqueza? El problema no es el dinero, es el corazón detrás de él. ¿Se están utilizando riquezas para servir a los propósitos de Dios o se están convirtiendo en un ídolo? Una persona puede ser pobre pero codiciosa, al igual que una persona rica puede ser generosa y fiel. Todo se reduce a la relación que uno tiene con Dios. Jesucristo mismo tenía seguidores ricos, como José de Arimatea, Mateo 27:57, que usó sus recursos para el reino. La Biblia es clara, los riches son una prueba de administración, no una medida de justicia. Entonces, si la riqueza no es inherentemente peculiar, ¿cuál es su verdadero propósito?
La Biblia revela que el dinero está destinado a ser una herramienta, no un maestro. Avancemos y descubramos lo que las Escrituras dicen realmente sobre cómo se debe usar el dinero en la vida de un creyente. El dinero no está destinado a controlarnos, está destinado a tener un propósito mayor. La Biblia enseña que la riqueza es simplemente una herramienta, no un Dios. Mateo 6:24 dice: no puedes servir a Dios y al dinero. Este versículo no significa que la riqueza sea malvada, sino que nunca debería convertirse en nuestra búsqueda final. Dios creó dinero como un recurso, algo que puede usarse tanto para el bien como para el mal, dependiendo del corazón de la persona que lo posee. Cuando el dinero se prioriza por encima de la fe, el amor y la obediencia, se convierte en un ídolo. Pero cuando se usa sabiamente, se convierte en una fuerza poderosa para avanzar en el reino de Dios, lo que debe hacer a los pobres, apoyar misiones y ayudar a los necesitados. Jesucristo mismo tenía partidarios financieros que ayudaron a mantener su ministerio. Lucas 8:3. El dinero puede esclavizar a las personas o usarse como una bendición. Todo depende de cómo se maneje. Muchas personas creen erróneamente que tener más dinero automáticamente trae felicidad. Pero la Biblia advierte contra esta ilusión. Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero nunca tiene suficiente. Quien ama la riqueza nunca está satisfecho con sus ingresos. El dinero no puede comprar paz, salvación o una relación con Dios. ¿Cuántas personas ricas todavía luchan con el vacío, la ansiedad y la insatisfacción? Mientras tanto, hay quienes, a pesar de tener poco, viven con alegría y satisfacción porque su verdadero tesoro está en Dios. Filipenses 4:11-13. Es por eso que el dinero nunca debería ser el objetivo de nuestra vida, es solo un medio para un fin. En cambio, los creyentes deben buscar primero el reino de Dios, confiando en que se proporcionará todo lo demás. Mateo 6:33. Cuando el dinero se maneja con sabiduría y fe, se convierte en una herramienta para la obra de Dios en lugar de una fuente de destrucción espiritual. Otro principio clave en la Biblia es que la riqueza debe ganarse honestamente y manejarse sabiamente. Proverbios 13:11 enseña que el dinero deshonesto disminuye, pero quien se reúna con dinero poco a poco lo hace crecer. Esto significa que las riquezas ganadas a través del engaño, el juego o la corrupción eventualmente conducirán a la pérdida. El trabajo duro y la gestión financiera sabia son principios bíblicos. 2 Tesalonicenses 3:10 declara: el que no está dispuesto a trabajar, no comerá. Dios no promueve la pereza, ni apoya los hábitos financieros imprudentes. En cambio, pide diligencia, integridad y responsabilidad en el manejo del dinero. Un creyente sabio aprende a ahorrar, invertir y ser un buen administrador, sabiendo que el dinero es un recurso temporal dado por Dios para ser usado sabiamente. Además, las Escrituras tienen claro que la riqueza está destinada a ser compartida. Lucas 6:38 dice: dar y se lo darán. La generosidad es una enseñanza central de Jesucristo, y es a través de dar esas bendiciones multiplicada. La viuda en 1 Kings 17:8-16 le dio su última comida al profeta Elijah, y como resultado, ella nunca se quedó sin comida. El niño que ofreció su pequeña comida a Jesús, Juan 6:9-13, lo vio alimentar milagrosamente a miles. Dios bendice a los que dan con un corazón puro. El dinero no debe ser acumulado egoístamente, sino que debe fluir como un río, desgarrar a otros, financiar ministerios y apoyar a los necesitados. Cuando un creyente aprende a dar generosamente, experimenta la alegría de ser utilizada por Dios como un recipiente de provisión. Con este entendimiento, la pregunta ya no es si el dinero es bueno o malo, sino cómo debe usarse de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto nos lleva a un aspecto crucial de la riqueza: la responsabilidad del trabajo, el ahorro y la gestión financiera sabia. Continuemos explorando lo que las Escrituras enseñan sobre cómo ganar, crecer
y mantener la riqueza de una manera que honre a Dios. La Biblia es clara. El trabajo más bien y la gestión financiera sabia no son solo buenas prácticas, sino las responsabilidades dadas por Dios. Proverbios 13:11 afirma: la riqueza ganada apresuradamente disminuirá, pero quien se reúna poco a poco lo aumentará. Este versículo enfatiza que las riquezas rápidas, ya sea obtenidas a través del juego, el fraude o los medios deshonestos, nunca duran. El plan de Dios para su pueblo no es perseguir una riqueza fácil, sino trabajar diligentemente y desarrollar sus recursos con integridad. 2 Tesalonicenses 3:10 va aún más lejos, declarando: el que no está dispuesto a trabajar no comerá. La pereza no es parte de una vida justa. El trabajo duro es un principio bíblico, y aquellos que son fieles en su trabajo verán el fruto de sus esfuerzos. Jesucristo mismo trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio, dando un ejemplo de diligencia y dedicación. Sin embargo, trabajar duro es solo una parte del plan financiero de Dios. Ahorrar y administrar el dinero sabiamente es igual de importante. Muchas personas trabajan incansablemente, pero aún luchan financieramente porque no logran administrar lo que ganan. Proverbios 21:20 enseña: la tienda sabia elección de la comida y el aceite, pero los tontos trapan los suyos. Este principio se aplica directamente al dinero, los creyentes en todo el plan para el futuro, mientras que aquellos que se gastan imprudentemente se encuentran en constante falta. Dios no quiere que su pueblo viva en angustia financiera. En 1960, cambio, proporciona sabiduría a través de las Escrituras sobre cómo manejar la riqueza. La planificación, el presupuesto y la evitación de la deuda innecesaria no son solo estrategias financieras modernas, sino que son enseñanzas bíblicas que han resistido la prueba del tiempo. Un error importante que comete la gente es asumir que la fe sola traerá provisiones financieras, sin acción. Si bien Dios es un proveedor, también llama a las personas a asumir la responsabilidad de su bienestar financiero. Deuteronomio 8:18 nos recuerda: es Dios quien te da la capacidad de producir riqueza. Observe que Dios da la habilidad, pero las personas deben tomar medidas. Esto significa desarrollar habilidades, ser diligente en el trabajo y tomar decisiones financieras sabias. Demasiadas personas caen en la trampa de esperar milagros financieros sin ejercer la sabiduría que Dios ya les ha dado. Incluso en la historia del maná en el desierto, Éxodo 16, Dios proporcionó comida, pero los israelitas aún tenían que reunirlo a diario. La fe y la acción van de la mano. Piense en cómo se maneja el dinero en su vida. ¿Estás trabajando duro, pero gastando descuidadamente? ¿O estás manejando sabiamente lo que Dios te ha confiado? Muchos creyentes suponen que la pobreza es un signo de humildad, pero la Biblia enseña que la buena administración conduce a la abundancia. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, ilustra esto. Aquellos que manejaron bien sus recursos fueron recompensados, mientras que el que enterró su talento con miedo fue reprendido. Dios espera que los creyentes sean administradores, fieles de lo que reciben, creciendo sabiamente y lo usan para siempre. Entonces, ¿cómo debe un creyente abordar el trabajo y la administración de dinero? Las Escrituras proporcionan una guía clara: trabajar con diligencia, salvar con sabiduría e invertir en el reino de Dios. Pero la riqueza no es solo para la seguridad personal, sino que tiene un mayor propósito. Ahora exploremos una verdad fundamental en la Biblia: la responsabilidad de dar y ayudar a los demás. Una de las enseñanzas más claras de la Biblia es que la riqueza debe ser compartida. Lucas 6:38 dice: dar y se lo darán. Una buena medida, presionada hacia abajo, sacudida y corriendo, se vertirá en su regazo. Esto no es solo una sugerencia moral, es un principio espiritual. Cuando los creyentes dan con un corazón sincero, Dios los bendice abundantemente. La generosidad no se trata de la cantidad dada, sino del corazón detrás de él. Jesucristo alabó a la viuda que dio 2 pequeñas monedas en el templo, Marcos 12, 41-44, no por la cantidad,
sino porque dio todo lo que tenía fuera de fe. Dios no mide la donación por tamaño, lo mide por obediencia y confianza. Dar no se trata solo de finanzas, sino que se trata de satisfacer las necesidades de los demás. Muchas personas se aferran a su dinero, temeroso de quedarse sin. Pero la Biblia enseña que la verdadera riqueza proviene de confiar en la provisión de Dios. Considere la viuda de Zarefat en 1 Reyes 17, 8-16. Estaba en su última comida cuando el profeta Elijah le pidió que lo compartiera. En lugar de 1900 retener, ella dio, y Dios se aseguró de que su suministro nunca se agotara. Esta historia muestra que la fe conduce a una provisión divina. Dios nunca está limitado por los recursos humanos. Multiplica lo que se da en la fe. Los que son generosos nunca carecen porque Dios los sostiene. Muchas personas malinterpretan la riqueza, pensando que está destinado solo a la comodidad personal. Pero la Biblia es clara. Las empresas están destinadas a fluir, no estancadas. En Hechos 4, 32-35, los primeros creyentes compartieron todo lo que tenían, asegurando que nadie lo necesitaba. Esto no fue forzado, era un espíritu de unidad y amor. La economía de Dios opera de manera diferente a la economía del mundo. En el mundo, las personas se acumulan por sí mismas. En el reino de Dios, los recursos están destinados a bendecir a muchos. Cuando los creyentes dan, participan en el plan de Dios para mantener a los demás. Se convierten en embarcaciones de su provisión y amor. Un obstáculo importante para la generosidad es el miedo. El miedo a no tener suficiente, miedo a aprovechar, miedo a la inseguridad financiera. Pero las Escrituras nos recuerdan en Filipenses 4:19, y mi Dios satisfará todas sus necesidades de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa. Dios cuida a quienes pusieron sus principios en acción. Cuanto más creyentes confían en Dios en sus finanzas, más experimentan su fidelidad. Mantenerse fuera del miedo solo conduce a la falta, mientras que la generosidad abre la puerta a una provisión sobrenatural. Entonces, ¿qué significa esto para los creyentes hoy? Significa mirar el dinero de manera diferente, no como algo a lo que aferrarse con fuerza, sino como una herramienta para servir a los demás. Cuando la riqueza se maneja con una mentalidad del reino, bendice muchos y trae gloria a Dios. Pero hay un enemigo que no quiere que los creyentes prosperen. Ahora exploremos por qué Satanás quiere mantener a las personas en la pobreza y la lucha financiera. Satanás no quiere que los creyentes prosperen. Quiere que los atrapen por miedo, falta y dependencia. Cuando una persona lucha financieramente, a menudo se consume por la ansiedad, el estrés y la desesperanza. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. La Biblia advierte que el diablo viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y una de las cosas que roba es la libertad financiera. La pobreza puede limitar la capacidad de un creyente para ayudar a otros, apoyar a los ministerios e incluso centrarse en su crecimiento espiritual. Cuando alguien se preocupa constantemente por su próxima comida, se hace más difícil concentrarse en el propósito de Dios para su vida. Satanás sabe esto, por lo que se extiende sobre el dinero, convenciendo a muchos de que es malvada, que la prosperidad es egoísta y que luchar financieramente es un signo de santidad. Todos estos son engaños destinados a evitar que los creyentes pasen a la provisión de Dios. Una de las mayores tácticas del enemigo es usar el miedo para bloquear las bendiciones financieras. Muchas personas han sido condicionadas a creer que la pobreza es un signo de humildad, pero la Biblia no enseña esto. En cambio, Deuteronomio 8:18 dice: «Pero recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da la capacidad de producir riqueza». Esto significa que Dios mismo le ha dado a las personas el poder de crear estabilidad financiera, pero el enemigo lucha duro para mantenerlos ciegos a esta verdad. Si los creyentes siguen siendo pobres, no pueden apoyar completamente la obra del reino de Dios. Dudan en dar, temerosos de que no tengan suficiente. Esto es exactamente lo que Satanás quiere: mantener a los creyentes pequeños, temerosos y
financieramente débiles para que no puedan ser efectivos para difundir el Evangelio o ayudar a los demás. Satanás también manipula la cultura y la religión para hacer que las personas acepten las luchas financieras como su destino. ¿Cuántas veces has escuchado que el dinero es la raíz de todo mal? Esta es una mala interpretación de las Escrituras. 1 Timoteo 6:10 en realidad dice: el amor por el dinero es la raíz de todo mal. El enemigo tuerce la verdad, haciendo que la gente tenga miedo de la riqueza, cuando en realidad Dios quiere que su pueblo sea bendecido para que puedan bendecir a los demás. Jeremías 29:11 nos recuerda que los planes de Dios son para la prosperidad y la esperanza, no por daño. Si la pobreza fuera verdaderamente la voluntad de Dios, ¿por qué prometería abundancia a los que lo siguen? Satanás hace todo lo posible para evitar que los creyentes se introduzcan en su herencia financiera. Piense en las personas que han tenido el mayor impacto en la Biblia. Muchos de ellos fueron bendecidos financieramente para que pudieran cumplir el llamado de Dios. Abraham era rico y usó sus recursos para bendecir a las naciones. Salomón tenía riquezas y sabiduría, liderando a Israel en su era más próspera. Job fue restaurado con el doble de lo que había perdido después de probar su fidelidad. Incluso en el Nuevo Testamento, los creyentes como José de Arimatea usaron su riqueza para apoyar la misión de Jesucristo. Mateo 27:57. Dios no se opone a la riqueza, se opone a la codicia y al egoísmo. El enemigo quiere que los creyentes rechacen la sabiduría financiera para que permanezcan atrapados en la limitación, incapaces de caminar completamente en el propósito de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente? El primer paso es rechazar las mentiras del enemigo y abrazar las promesas de Dios. La pobreza no es un regalo espiritual, es una herramienta que Satanás usa para debilitar al pueblo de Dios. El siguiente paso es aprender a manejar el dinero de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo deberían los creyentes manejar su riqueza y qué pasos pueden tomar para garantizar que estén alineados con la voluntad de Dios? Avancemos y descubramos la sabiduría financiera bíblica que conduce a una verdadera prosperidad. Ahora que entendemos lo que la Biblia realmente dice sobre el dinero, la pregunta sigue siendo: ¿qué debe hacer a continuación? El primer paso es cambiar su mentalidad sobre el dinero. Deja de ver la riqueza como algo malvado o peligroso. En su lugar, reconozca como una herramienta dada por Dios para ser usada sabiamente. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te agregarán. Esto significa que cuando Dios se pone primero, todo lo demás, incluida la provisión financiera, cae en su lugar. El dinero nunca debe ser el centro de la vida de un creyente, pero debe manejarse de una manera que honre a Dios. La riqueza no es un enemigo, es un recurso, y cuando se usa de acuerdo con los principios bíblicos, conduce a bendiciones, no a la destrucción. El siguiente paso es aprender a usar dinero de acuerdo con la sabiduría de Dios. La Biblia proporciona principios financieros claros que cada creyente debe seguir. Primero, trabaje con honestidad y diligencia. 2 Tesalonicenses 3:10 nos recuerda que cualquiera que no esté dispuesto a trabajar, no comerá. Dios bendice a los que trabajan duro y actúan con integridad. En segundo lugar, ahorre y administre el dinero sabiamente. Proverbios 21:20 dice: la sabia tienda y el aceite de elección, pero los tontos trapan los suyos. Esto significa que los creyentes deben planificar con anticipación, evitar el desperdicio y tomar decisiones financieras sabias. Tercero, sea generoso y dispuesto a dar. Lucas 6:38 enseña que dar y se lo darán. Cuando se usa dinero para ayudar a los demás, Dios lo multiplica de manera que estén más allá de la comprensión humana. Muchos creyentes dudan en perseguir el crecimiento financiero porque temen que los aleje de Dios. Sin embargo, la clave no es temer prosperidad, sino manejarla con sabiduría. Deuteronomio 8:18 nos recuerda: es Dios quien te da la capacidad de producir riqueza. Cuando la riqueza se gestiona en alineación con la voluntad de Dios,
trae estabilidad, generosidad y oportunidades para servir a los demás. Es por eso que los creyentes deben rechazar las mentiras del enemigo que dicen que deben permanecer en la lucha financiera. Dios quiere que su pueblo viva en paz y provisión, pero requiere fe, acción y sabiduría bíblica. Uno de los mayores temores que rodean el dinero es el miedo al crecimiento financiero. Muchas personas temen que si ganan más, caerán en el materialismo o la codicia. Pero la realidad es que la riqueza piadosa se trata de mayordomía, no egoísmo. Jeremías 29:11 nos asegura que los planes de Dios son para bien, no por daño. Si Dios bendice a alguien con recursos, debe usarse para su gloria y bendecir a los demás. En lugar de temer riqueza, los creyentes deben rezar por la sabiduría para manejarla adecuadamente. Al igual que en la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, los que administran bien sus recursos se confían más. Entonces, ¿qué te impide caminar en el plan financiero de Dios? Si aplica estos principios, verá una transformación en cómo maneja el dinero, cómo da y cómo confía en la provisión de Dios. Pero recuerde, el dinero es solo una parte de la ecuación. La riqueza del True proviene de una relación fuerte con Dios y un corazón alineado con su voluntad. Ahora que hemos establecido lo que las Escrituras enseñan sobre la administración financiera, concluyamos con un pensamiento final. ¿Cuál es la definición real de riqueza según la Biblia? Concluyamos reflexionando sobre las verdaderas riquezas que Dios ofrece más allá del dinero. Muchas personas temen el éxito financiero porque asocian la riqueza con la codicia, la corrupción o una pérdida de fe. Pero la Biblia enseña que la prosperidad no es el problema. Es como las personas lo manejan lo que importa. Jeremías 29:11 afirma: «Porque sé los planes que tengo para ti», declara al Señor. Planea prosperarte y no dañarte. Planes para darte un futuro y una esperanza. Observe que el plan de Dios incluye prosperidad, pero siempre dentro del marco de fidelidad y obediencia. El dinero en sí mismo es neutral. Es el corazón detrás de él que determina si es una bendición o una maldición. Si una persona honra a Dios, se mantiene humilde y usa sus recursos sabiamente, el crecimiento financiero no es algo que temer, es algo para adoptar como parte del plan de Dios. Uno de los temores más comunes que los creyentes tienen sobre la riqueza es el miedo a perder su enfoque espiritual. A muchos les preocupa que el éxito financiero los aleje de Dios, haciéndolos arrogantes o materialistas. Sin embargo, Proverbios 10:22 nos recuerda que la bendición del Señor trae riqueza, sin un trabajo doloroso para ello. Esto significa que las bendiciones de Dios no están destinadas a ser una carga. Están destinadas a ser disfrutadas y utilizadas para siempre. La Biblia nunca dice que tener dinero es incorrecto, pero advierte contra la confianza en el dinero en lugar de confiar en Dios. Es por eso que los creyentes deben mantener sus corazones anclados en la fe, asegurando que la riqueza se use para los propósitos de Dios, no para una ganancia egoísta. Muchas personas también dudan en seguir el éxito debido al condicionamiento cultural o religioso. Se les ha enseñado que la pobreza es igual a la santidad, pero esta no es una enseñanza bíblica. Deuteronomio 8:18 dice: «Pero recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da la capacidad de producir riqueza». Si Dios otorga la capacidad de ganar riqueza, entonces debe servir a un propósito superior. La iglesia primitiva, en Hechos 4:32-35, demostró que cuando los creyentes son bendecidos financieramente, pueden satisfacer las necesidades de los demás, apoyar a los ministerios y expandir el reino de Dios. Cuando se gestiona correctamente, el éxito financiero se convierte en una herramienta poderosa para el bien. La clave para manejar la prosperidad de la manera correcta es la administración, el entendimiento de que la riqueza pertenece a Dios y solo somos cuidadores de ella. Mateo 6:33 instruye a los creyentes que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te agregarán. Esto significa que cuando Dios está en el centro de la vida de una persona, todo lo demás, incluido el éxito financiero, cae en su lugar.
El dinero nunca debe ser un ídolo, pero tampoco debe temerse. En cambio, debe manejarse sabiamente, compartirse generosamente y usarse para glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál debería ser la mentalidad de un creyente con respecto al crecimiento financiero? En lugar de temer el éxito, deben rezar por sabiduría, practicar la administración, fiel y confiar en que Dios proporciona. Cuando llega la prosperidad, debe recibirse con gratitud y usarse con propósito. La verdadera riqueza no se trata solo de dinero, sino que se trata de vivir una vida que refleja la abundancia de Dios en cada área. Al concluir este viaje, reflexionemos sobre lo que realmente importa. La riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por cómo lo usamos para honrar a Dios y bendecir a los demás. Entonces, después de todo lo que hemos descubierto, aquí está la verdad. El dinero no es el enemigo, nuestra actitud hacia él es. La Biblia nunca condena la riqueza, condena la codicia, la idolatría y la falta de fe en la provisión de Dios. El dinero, cuando se maneja con sabiduría, generosidad y obediencia, se convierte en una herramienta poderosa para bendecir a los demás y cumplir con el propósito de Dios. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo ha estado administrando sus finanzas? ¿Estás usando lo que Dios te ha dado sabiamente? ¿O te han retrasado por el miedo, las creencias incorrectas o las malas decisiones? Si este mensaje le habló, tome medidas hoy. Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos. ¿Verás dinero de manera diferente ahora? ¿Alguna vez has luchado con el miedo al éxito financiero? Hablemos de ello. Y antes de ir, asegúrese de suscribir y encender las notificaciones para que no se pierda la próxima enseñanza poderosa que podría transformar su vida espiritual y financiera. Si quieres profundizar aún más, no te vayas todavía. El próximo video sobre tema bíblico relacionado está apareciendo en la pantalla ahora. Haga clic y míralo, porque podría ser el avance que necesita. Nos vemos en el próximo video. Este es Marco, firmando.